Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al programa Entérate con Leslie. Soy Leslie Yatas en la dirección y conducción del programa y tenemos hoy una entrevista muy especial con el doctor José Urquizo Oelaechea. Él es abogado, destacado abogado en el Perú, jurista, él es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Juan Bautista, con quien vamos a conversar la reciente aprobación de la propuesta legislativa en el Congreso de la República que impide a todo ciudadano sentenciado o condenado en primera instancia a postular a cargos de elección popular y además ocupar cargos de confianza. Muy buenas noches, doctor José Urquizo Oelaechea, y le agradecemos por su gentileza con el programa. Buenas noches, Leslie, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, usted es un connotado penalista y también ha seguramente llevado casos a litigios internacionales. Y quería la primera pregunta por formularle. Esta propuesta que ha sido ya aprobada ayer, digamos el domingo, en el Pleno del Congreso, sobre este impedimento de toda persona que pueda postular a cargos de elección popular que esté condenada en primera instancia, ¿viola la presunción de inocencia? A ver, la presunción de inocencia es básicamente hija de la ilustración, del pensamiento ilustrado. Okay. Y las constituciones posteriores pues lo han tomado en consideración porque por supuesto que es importante. Cuando uno la presunción de inocencia la lleva al campo del derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo, y también desde la perspectiva constitucional, porque no te olvides que se encuentra en nuestra Constitución, se encuentra en el inciso, no recuerdo un minutito, en el artículo 2, inciso 24, toda persona, apartado de, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Entonces, esto es una regla de tratamiento. Entonces, los jueces tienen que vencer, el Ministerio Público tiene que vencer y los jueces van a definir, ¿no? Y entonces la presunción de inocencia cesa con una sentencia firme. No cesa con una primera sentencia, sino con una sentencia firme, ¿no? Una sentencia firme. ¿Por qué? Porque por otro lado también tenemos el principio de pluralidad de instancias, que también tiene rango constitucional. Entonces, con esos dos pilares, ¿no? Se establece este tipo de interpretación de los alcances de la presunción de inocencia. Con este planteamiento que tú me estás mencionando del Congreso de la República, ¿no? Ellos parten de otras consideraciones. Yo considero que ellos están partiendo de la necesidad, imagino que es así, no sé si la medida es idónea, pero la necesidad que las personas que postulen a los cargos, que son los cargos más altos de la República, ser congresista de la República, pues es la representación de la soberanía, la representación del pueblo, por excelencia. Y entonces deben ser absolutamente intachables, impolutos. Y yo creo que es un término que es válido. Pero en todo caso, esto ya deja de ser simplemente una pura petición para convertirse en un problema de rango constitucional. ¿Por qué lo digo? De rango constitucional. Porque se tienen que redefinir los valores constitucionales. Estoy hablando ahora de los principios, porque nosotros aquí tenemos dos principios reglas. El principio de la presunción de inocencia, que además está diseñado en la Constitución como una norma específica, ¿no? Y el principio de la pluralidad de instancias, que también está señalado, es un principio, pero que además es una norma, ¿no? Que es una norma de lo que tú la puedes invocar, ¿no? Y entonces van a tener que realizar esto que Robert Alexy denominaba un test de proporcionalidad, y en el último tramo, o sea, no es la idoneidad, no es la necesidad, el último tramo es el principio de proporcionalidad estricto,
y el principio de proporcionalidad estricto no es otra cosa que un proceso de ponderación. Y entonces ellos tendrán que ponderar qué norma, ¿no?, es la más adecuada, la que resulte menos gravosa y que logre los fines, porque de fines y objetivos, que realmente el legislador pretende. Te aviso que el Tribunal Constitucional ya ha señalado muchas veces y le ha reconocido discrecionalidad al legislador, es decir, parte del presupuesto, ¿no?, de que el legislador tiene experiencia en la toma de decisiones. Y eso no deja de ser bastante correcto, porque imagínate tú, todas las normas penales que han pasado por manos de los congresistas de la República ponen en evidencia que ellos tienen un bagaje, obviamente de rango legislativo, y que tienen una capacidad, en todo caso, para poder fundamentar sus peticiones. Esa es la idea general que uno puede advertir a priori. Doctor Urquizo, a mí lo que me preocupa como abogada, usted también es abogado, evidentemente, es que si bien es cierto, no hay ningún ciudadano, creo yo, o si lo hubiera sería algunos pocos, que todos estamos en consenso para que nuestros representantes, ¿no?, sea como presidente de la República, como congresistas, miembros que vayan a ser electos, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, o miembros que se puedan elegir como defensor del pueblo, en fin, altos funcionarios de Estado, ¿no?, o cargos de confianza, ¿no?, como el tema de asesores, por ejemplo, que lleguemos a estos cargos limpios, transparentes, o sea, sin deudas con la justicia, ¿no?, incluso ni siquiera con investigaciones abiertas, ¿no?, porque ya desde el primer momento en que uno tiene una investigación abierta, preliminar o no preliminar, definitivamente, si bien es cierto, me asiste la presunción de inocencia, pero ya cuando uno va a desarrollar un cargo de esta naturaleza, lo ideal y lo que se exige es que estas personas que ocupen estos cargos sean personas completamente desligadas de toda contaminación de denuncias, ¿no?, de aclaraciones con la justicia, justamente para no utilizar el poder del Estado o el aparato estatal, escudarse en ello, ¿no?, y prolongar, ¿no?, una situación que es incorrecta. Eso es, yo creo, lo que necesitamos como país, cambios positivos, pero estas reflexiones, estos cambios tienen que estar dentro del marco constitucional. Lo que veo con bastante preocupación es que no solo el Parlamento, sino que las propuestas que puedan nacer incluso desde el Ejecutivo, porque esto ha sido una propuesta que remite el Ejecutivo al Legislativo y obviamente mejorada o perfeccionada por el Pleno, ¿no?, en el debate, esto pueda devenir mañana más tarde, ¿no?, en una acción de inconstitucionalidad. Entonces, a eso es lo que realmente voy, porque ¿para qué sacar leyes o para qué dictar leyes que mañana más tarde estas van a estar siendo objeto de acciones de inconstitucionalidad? Y el tribunal tendrá nuevamente que estudiar si esto realmente viola la Constitución o no. Y no solo la Constitución, sino también los tratados de derechos humanos que garantizan la presunción de inocencia. Nadie está, con este criterio, nadie está, digamos, protegiendo a un delincuente, nadie está protegiendo a un corrupto de ninguna manera, pero habría otra, digamos, otra medida que pueda haber impedido estos cargos de elección o a personas con estos problemas que postulen. Habría otra medida sin necesidad de incurrir en propuestas o en leyes que abiertamente podrían significar una contraposición a la Constitución. A ver, doctor, doctor, su audio, por favor. Sí. Sí. Ya, disculpa. Sí. Lo corté para escucharte más nítidamente. Ok. Yo, lo que tú me estás planteando es de cara a las consecuencias, sí, porque además es una reflexión que ya muchos juristas lo han dicho. Cualquier persona puede ser denunciada. Puede ser denunciada. Pero mira, ellos creo que en este sentido han sido incluso moderados, porque no te hablan de una denuncia,
te hablan de una sentencia, de una figura dolosa, no culposa, una figura dolosa. Una primera sentencia que en términos procesales, bueno, sería el indicio, ¿no? Pero no es la etapa final, o sea, hay una brecha. Ese es el problema, doctor Urquizo. Hay una brecha, tenemos una brecha de cara a que la presunción de inocencia no se define a priori. ¿Por qué? Y ha ocurrido y va a ocurrir muchas veces, los tribunales superiores o los tribunales supremos con sus decisiones corrigen, ¿no? Generalmente, no siempre por supuesto, o algunas veces, corrigen las decisiones de los jueces jerárquicamente inferiores. Uh-huh. Por diversas razones. Pueden ser por razones desde el punto de vista probatorio, pueden ser valoraciones estrictamente jurídicas, ¿no? Una percepción, ¿cómo te podría decir?, desde el punto de vista de la interpretación de la ley más restringida, etcétera, o lo que fuera. Entonces, sí, ¿no? La persona podría decir, sí, pero yo no he sido finalmente condenado. Exacto. Bueno, eso sí es una zona que va a tener que resolverse, como te digo, desde los principios que estamos mencionando, ¿no? Ahora, doctor Urquizo, ¿cómo compatibilizar? Si la medida es adecuada, ¿no? Y si es necesaria, además. Sí, o sea, claro. Ahí está, y porque eso es un tema que además ya viene de la doctrina alemana, de cómo intervenía la policía. Decían, oye, tienes que intervenir proporcionalmente, no sea una intervención desproporcionada, no tienes tú que estar golpeando a la gente, se les puede decir que por favor se retire, o que se retire pacíficamente, ¿no? Y tiene una larga tradición, no es algo que, sobre todo en el derecho administrativo, esta idea del principio de proporcionalidad y todo lo que ello implica es ha estado bastante desarrollado y sigue siéndolo, ¿no? Y además ya han señalado puntos de vista del Tribunal Constitucional nuestro. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero tú también me has hecho una segunda pregunta, porque me dices si hay otra alternativa. Desde luego que hay otra alternativa, puede haber más de una alternativa, ¿no? En primer lugar, no hay que confundir las cosas. Cuando a alguien se le da este tipo de mecanismos de protección, se lo da precisamente para que ejerza con el máximo de libertad su función política. Es su función política. Pero si se aparta de su función política y comete delitos, ¿no?, en el ejercicio de su función política, pues debe responder inmediatamente, debe ser un procedimiento inmediato. Así lo dice cuando hablan de delitos flagrantes. Les da la sensación de delitos flagrantes, pero muchas cosas no aparecen desde la perspectiva de la flagrancia, pero luego son denunciados. Imagínate una violación, o imagínate un homicidio, que inmediatamente, ¿no?, pasan semanas o meses y posteriormente se descubre. Pues ellos tienen que tomar medidas inmediatas, y eso debe quedar sometido al sistema judicial. Eso no tiene nada que ver con su actividad política. Y entonces las interpretaciones deben ir desde esa perspectiva. O sea, tenemos que hacer un corte para poner en evidencia: yo te protejo mientras tú ejerzas tu actividad política. Que en realidad el legislador qué es lo que quiso decir, y el constituyente, pero si tú das tu opinión, ¿no?, y contradices pública y abiertamente te enfrentas con el poder legislativo, ellos no te van a estar denunciando pues por difamación, por injuria, ese tipo de cosas. Pero deben tener en la cabeza que los delitos comunes, cualquiera que sea, y los que conocen el Código Penal ahora me van a decir, claro, es que hay delitos de infracción del deber, pero precisamente, infracción del deber, pero siguen siendo delitos y deben ser sometidos inmediatamente, no con estos mecanismos engorrosos. Así que es. Lamentablemente han terminado vergonzosos, ¿no? Vergonzosos desde muchos ángulos. Y ha dado lugar a que el Congreso de la República apruebe vía reforma constitucional la eliminación de la inmunidad parlamentaria, no solamente para los parlamentarios, sino también para el presidente, para los ministros, para el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, lo cual, y sin debate, sin reflexión alguna, ¿no? Lo cual también se avisora vicios de inconstitucionalidad en ese sentido. O sea, estamos en un tema bastante engorroso, doctor Urquizo. Yo quiero hacerle una reflexión en la parte penal.
si esta ley que se ha aprobado en el Congreso el día domingo, tras el mensaje del presidente de la República, tras haberle llamado públicamente la atención al Congreso y sesiona el domingo, ¿no? Tras el mensaje del presidente, ¿qué lectura me está dando con esta propuesta que ha aprobado el Congreso de la República? Que la presunción de inocencia que estaba sujeta a decir que mientras no se me declare judicialmente mi responsabilidad con una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, se rompe aquí. O sea, esta protección o esta interpretación constitucional se rompe de la presunción de inocencia, porque ahora una persona que está condenada por X delito en primera instancia no va a poder postular a cargos de elección popular ni ocupar cargos de confianza, que desde el punto de vista ético ni siquiera debería presentarse, ¿no? Ni siquiera debería postular desde el punto de vista ético. Pero si vamos a la norma constitucional, a mí la Constitución me dice que mi inocencia permanece y se protege hasta que no exista una sentencia que me declare judicialmente lo contrario, pero una sentencia que quede firme, que quede consentida, que no sea capaz ya de revisión ni susceptible de cambiarla, o sea, que quede ya mi situación jurídica resuelta, ¿no? En última y definitiva instancia. Entonces, con esta propuesta se rompe ese criterio de interpretación, ¿no? Y no es aquí que no querramos exigir que personas probas vayan al Parlamento, por supuesto que sí, pero no rompiendo criterios constitucionales, que mañana más tarde esta ley puede ser sometida a una acción de inconstitucional y volvemos a foja cero, volvemos al punto de origen. Entonces es una pérdida de tiempo si aprobar un proyecto que probablemente ya esté avisorando alguna contraposición a la Constitución, y no faltará alguien que interponga una acción de inconstitucionalidad y podamos entrar en un debate jurídico o una contraposición, y eso nos desgasta también como país. No sé, a eso iba, doctor Urquizo Lechea. Yo estoy muy preocupada en ese sentido de proponer consideraciones que puedan estar afectando, ¿no?, la norma constitucional para prevalecer una exigencia ciudadana que con todo derecho lo está exigiendo. Y yo soy parte de esa exigencia porque también soy ciudadana. A ver, lo que tú me estás planteando me va a llevar inevitablemente, ¿no?, a un tema de colisión, ¿no? Porque tú me estás planteando eso, es una colisión. Porque por un lado me dices, la presunción de inocencia debe mantenerse, y el punto de álgido o el punto final es el cumplimiento de la pluralidad de instancias. Si no se da eso, la consecuencia inmediata, ¿no?, bajo un planteamiento lógico, sí, pues, es inconstitucional. Bueno, pero no es tanto así. A ver. ¿Por qué? Porque ellos van a establecer para casos concretos procesos de ponderación definidos, ¿no? Okay. Y entonces pueden y van a tener que determinar. El hecho que el Tribunal Constitucional en un momento tenga que llegar a un tipo de planteamiento de esa naturaleza, que se puede inclinar por A, por B o lo que fuera, ¿no?, o lo puede considerar relativamente válido, no sé, es un tema de discusión, como tú lo has dicho. Ya se presentarán los argumentos, porque los argumentos se pueden dar desde diversos ángulos, porque también es justa las peticiones públicas, ¿no? Porque el derecho no se forma desde el escritorio. El derecho, ya todos sabemos que lo conforma la realidad social. Y entonces yo he escuchado a juristas, que admiro mucho, peruanos, ¿no?, que hablan, es cierto, dicen, ha habido pocos casos, ¿no? Y tienen razón, ha habido pocos casos de escándalo. Creo que, como lo dijo, no han sido más de 6, y estos juristas constitucionalistas lo dicen con bastante propiedad. Pero, por ejemplo, nosotros, los que vemos el derecho penal, el daño, porque para nosotros sí la idea del daño, ¿no?, que es una lesión jurídica, es muy intensa. El daño ha sido muy fuerte, con demasiadas consecuencias, excesivas consecuencias. Okay. Ya la sociedad ya se ha vuelto absolutamente sensible, ya no lo quiere soportar más, y entonces
eso también va a ser objeto, ¿no?, de una valoración, ¿no?, y una reconstrucción, porque en los procesos de ponderación, quiero que sepas, lo que se busca es la optimización de las normas. O sea, a eso va. O sea, no tiene otra razón de ser. Va hacia la optimización. Y ese es el punto de referencia. Y te vuelvo a repetir, no se han quedado con una simple denuncia. Ellos han dado un paso adelante. Una sentencia condenatoria de delito doloso. Tengo entendido que eso ha sido, ¿no es así? Sí. En primera instancia. En primera instancia. Claro. Bueno, entonces, como te digo, tampoco se han ido al extremo, ¿no? Porque si una persona, imagínate, una persona ha sido condenada por asesinato en primera instancia y está postulando, entonces le dice, oye, tienes que resolver tu problema. Entonces, ese es el punto donde nos encontramos, ¿no? Okay. Ahora, tú me dices, ¿se pueden buscar alternativas procesales? Sí. Que hagan expeditivo el tema. Sí, yo creo que sí. Para evitar estos famosos ya encubrimientos, ¿no? Como yo voy a necesitar tu voto y te voy a mantener, ¿no?, aunque las aguas se conviertan de celestes a negras, pero te voy a mantener. Eso hay que evitarlo. Y eso se evita con un proceso rapidísimo, porque tiene básicamente un carácter informativo, y el Poder Judicial tiene capacidad, y por supuesto el Ministerio Público tiene capacidad para intervenir directamente en estos temas. Entonces, a partir de ahora, doctor, en realidad, sí, la ponderación la entendí perfectamente. Yo me iba más al punto de lo que dice la norma constitucional. O sea, suena fuerte y suena muy delicado cuando se dice una persona que está sentenciada en primera instancia por corrupción, por asesinato, por violación, por lo que fuere, no puede y postula al Congreso de la República amparándose en su presunción de inocencia. Bueno, pero es que la norma constitucional nos dice eso. Hasta que no se resuelva judicialmente mediante una sentencia firme, consentida, ejecutoriada, entonces nadie puede decir todavía que es culpable. La sentencia en primera instancia no, si bien es cierto, determina una responsabilidad, por la pluralidad de instancias me queda una para poder revertir o no. Entonces, el tema es esto, o sea, se abre una discusión jurídica respecto a la interpretación de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo vuelvo a repetir, si una persona, incluso si ya está siendo investigada, o sea, desde mi punto de vista personal, una persona que está siendo investigada por cualquier delito, peor aún, cuando haya sido sentenciada en primera instancia, ni siquiera debería postular a estos cargos por una cuestión ética, ¿no? Pero me refiero a regular mediante una propuesta de ley para exigir la necesidad ciudadana. No queremos congresistas corruptos, no queremos congresistas condenados, no queremos congresistas que estén teniendo cuentas pendientes con la justicia. Eso es correcto. Yo soy parte de esa ciudadanía que siempre ha exigido este tipo de situaciones. Pero me voy al hecho de que cómo compatibilizar, ¿no?, la exigencia ciudadana, ¿no?, que tenemos actualmente de transparencia y plasmarlo en un proyecto de ley que no esté colisionando con una protección constitucional primigenia. A eso iba desde el inicio de la entrevista. Para usted, doctor José Urquizo, ¿se viola o no se viola la presunción de inocencia con esto? Bueno, en el estadio actual, tal como está planteado, ¿no?, la regla de tratamiento queda pues absolutamente neutralizada en una segunda etapa. Eso sí, eso es indiscutible porque es un dato objetivo. No merece ningún tipo de discusión, ¿no?, subyacente. Sí. No, porque eso es un dato objetivo, ¿no? Pero tú tienes que pensar que, y además también es una característica del derecho constitucional, que no existen derechos absolutos. Así como un día se dice, ¿no?, voy a darte ciertos requisitos, o tienes que cumplir ciertos requisitos para llegar a ser congresista de la República. Y esto puede ser concebido también desde ese punto y pueden darle un sentido constitucional, porque claro,
¿Por qué no haber modificado en todo caso el artículo donde se plantea cuáles son los requisitos para postular, ¿no?, a cargos de presidente de la República, a cargos de congresista, de defensor? ¿Por qué no haber hecho más bien, claro, si ninguna persona podrá ocupar cargos de elección popular o cargos de confianza? Claro, esto ahora se ve para todos, pero en realidad lo ideal hubiera sido entrar directamente a la modificación de requisitos, ¿no?, de requisitos para postular, ¿no?, a estos cargos. Bueno, ya se dio un requisito, no podrán postular, pero entra en un debate jurídico, porque voy a tener un panel político a continuación de su entrevista y le voy a hacer la misma pregunta desde el punto de vista político, ¿cómo lo ven ellos?, ¿no? Entonces, hay sectores que dicen que esto viola la presunción de inocencia. Hay sectores que me están diciendo que no, que hay una ponderación, que esto es parte de una exigencia. Perfecto. Entonces, de todas maneras se va a abrir una discusión constitucional respecto al tema de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista personal, yo creo que aquí se rompe el criterio de decir que soy inocente hasta que se me declare judicialmente lo contrario en una sentencia firme, consentida y ejecutoriada. Yo creo que de alguna forma esto ya se está o ampliando o rompiendo el criterio de interpretación. No sé cómo lo ve usted, doctor, pero yo creo que merece que esto se pueda debatir, aunque ya la propuesta está aprobada. A ver, ¿por qué conversamos lo que conversamos? Porque esta es una respuesta reactiva, no ha sido proactiva. Como tú dijiste al inicio de tu intervención, a mí no me gusta hablar de temas políticos, por cierto, pero bueno, el presidente hizo uso de la palabra, dio su opinión, el Congreso horas después dio su opinión, por eso está pues en un arco, ¿no?, como dirían los profesores alemanes, ¿no?, puramente político. Y está bien que esté ahí, me parece que muy bien que se puedan discutir ahí a ese nivel. Pero cuando estamos hablando nosotros de nuestras normas constitucionales, eso de nuestros derechos fundamentales, porque tú me estás hablando de derechos fundamentales, sí, ¿no?, y también me has hecho hincapié de que se trata, y muchos de ellos, por supuesto, del año 1948 hacia adelante, ¿no?, son esenciales para el desarrollo. Me preocupa lesionar derechos que están consagrados en tratados, con el afán de quedar bien con todos los temas que como ciudadanos exigimos, ¿no? O sea, me preocupa eso a futuro, doctor Urquizo. Yo creo que lo que te preocupa realmente es la utilización política, porque sí se puede utilizar políticamente esto. Sí. No tenemos todavía una poderosa tradición judicial, no la tenemos, supongo que con el tiempo, y con lo que está ocurriendo, con una nueva percepción de lo que es el sistema judicial y todos los esfuerzos que hace nuestro país para tener lo más sólido posible este sistema judicial, estas cosas ni siquiera hubiesen sido controvertidas, pero vivimos lo que vivimos y vamos a tener que resolver esto desde esa perspectiva. Es reactiva, puede tener sus fisuras, hay que revisar si efectivamente son superables las fisuras, lo podemos poner como una antesala, porque sí se puede poner como una antesala. Por supuesto. ¿No? Cuando tengamos que, ellos tienen que ponderar que eso efectivamente puede afectar al otro. Te voy a decir un poco desde el punto de vista del derecho penal. El derecho penal ha sido utilizado, y además esos son datos históricos de toda la vida, para destruir al disidente. Entonces siempre le han querido dar visos de legalidad y para desaparecer al disidente. Pero el disidente no solamente es el disidente político, existen disidentes económicos y existen disidentes técnicos, de todo, culturales, ¿no?, valorativos, religiosos. Y entonces las normas no puedes tú diseñarlas para la destrucción del disidente. Y el derecho penal menos. El derecho penal, después de la Ilustración, sobre todo, que es su punto de partida, y su segundo punto de partida es después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido reforzando y se sigue reforzando, ¿no? Y es más, en los últimos tiempos, su reforzamiento viene de cara a su adhesión
al sistema constitucional, o sea, no es una cosa gratuita, ¿no? Y por eso que ahora casi todos los penalistas, porque en nuestra patria quiero que sepas que hay muy buenos penalistas que han estudiado en Europa, en España, en Alemania, en Italia y en otros lugares, muy bien formados, y entonces ellos en sus escritos ponen en evidencia este poder de fundamentar las cosas, ¿no? Uniéndolas a los valores constitucionales, a los derechos fundamentales, para proveer el máximo de libertad con el menos costo posible. Esta es una de las ideas. Y este tema de la utilización política, ¿no? De este tipo de elementos, fíjate, han partido, y con esto culmino, han partido de los congresistas. Sí. Y mira hacia dónde han ido, hacia la presidencia de la República, según me lo comentas, y tiene un gran desarrollo desde el punto de vista de los bienes jurídicos, es decir, hay que discutir realmente qué es lo que vas a proteger, ¿no? Así es. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe precisamente porque el derecho penal tiene mucha desconfianza del legislador. No es la primera vez de que puedan utilizar e instrumentalizar el derecho penal para perseguir al otro, para perseguir, ¿no?, al disidente. Eso ha sido históricamente. Y como te decía, el disidente puede ser no solamente el disidente político, sino puede ser el económico, el cultural, el religioso, lo que fuera, ¿no? Y entonces el derecho penal no debe ser un instrumento de persecución. Tiene que dar y generar mayor cantidad de seguridad. Y por eso que el derecho penal está totalmente unido a toda la estructura de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Por supuesto que sí. Y en consecuencia intenta no optimizarlos en el sentido que utilizan los filósofos del derecho, como Robert Alex y otros, sino en el sentido de darle mayores zonas de libertad. Mayores zonas de libertad y verificar qué tan gravosas son las medidas. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es una medida grave. Es una medida grave. Y entonces, de esa perspectiva, hay que revisarla para ver si efectivamente se puede mantener o debe desaparecer. Eso es lo que quería comentarte, Leslie. Dime. Gracias, doctor. En la parte final, simplemente dejar como una reflexión de que así como el nuevo Código Procesal Penal incorpora el proceso de tutela de derechos, que es una garantía constitucional, pero por naturaleza penal, incorpora muchas instituciones que están muy ligadas a la protección de derechos humanos desde la perspectiva de tratados, ¿no? Y también hicimos hincapié cuando se empezó a hacer la aplicación de las detenciones preventivas, ¿no? Que por ahí decían, no, pero es un corrupto, tiene que estar preso, sí, pero será corrupto cuando haya una sentencia que así lo declare, ¿no?, en última y definitiva instancia, ¿no? Y las detenciones preventivas tienen que cumplir los presupuestos, ¿no?, para los efectos de que estas se den en esa proporción. Sin embargo, hemos visto la aplicación de detenciones preventivas no muy condescendiente con su propia normatividad. Entonces, y hemos sido críticos también de ese sentido. Entonces, lo que queremos, doctor Urquizo, con esta entrevista y con este programa que siempre fomenta las discusiones jurídicas e internacionales, es que justamente todo lo que tenga que perfeccionarse, todo lo que signifique un cambio positivo para nuestro país, como en el tema de que no permitir que personas vayan al Parlamento con sea sentencias o investigaciones, pero siempre que se ponga de antemano la norma constitucional. Para eso tenemos una constitución en la cual yo también he sido crítica y consideraría que esta constitución tiene que entrar a una remodelación, a una reformulación de su contenido total o parcial, porque nos está trayendo serias complicaciones en su propia interpretación. Pero tenemos una constitución que es la norma que manda todo el ordenamiento jurídico interno de un Estado. Y nosotros tenemos que ceñirnos, mientras esté vigente esta constitución, tenemos que ceñirnos al respecto irrestricto. Proponer iniciativas de leyes, medidas que vengan desde el Estado, cualquiera sea el poder u órgano constitucional, que se contraponga a la Constitución, inmediatamente tenemos que hacer un control de constitución.
un control de constitucionalidad, porque si no, realmente vamos a llegar al punto en que ya ni siquiera nosotros podamos respetar la norma constitucional, y ahí sí vamos a tener realmente serios problemas en lo que respecta al sostenimiento de la estructura del Estado. Doctor, sí, correcto. El doctor Urquizo, le agradecemos su tiempo, su valioso tiempo para con el programa. Muchísimas gracias por los conocimientos vertidos, por habernos ilustrado, ¿no?, en este tema tan polémico, pero también tan necesario para la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Urquizo. Gracias a ti por la invitación.